Bueno, y continuando con este curso de Historia y Política de la Iglesia Metodista Libre, ya entrando en la segunda sesión de esta tercera semana de estudio, y ya entrando en lo que es el libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre. Ya entonces ahora vamos a entrar a la segunda parte de la Constitución de la Iglesia Metodista Libre. Y cuando ya vamos entrando a lo que es la página 33 del libro de disciplina, pues vamos a... Claro, este número de páginas varía de acuerdo a qué edición tengáis en vuestras manos en estos momentos, pero la edición que yo estoy usando, pues ya entrando en la página 33, estamos hablando acerca de lo que es la organización general de la Iglesia Metodista Libre. La Iglesia Metodista Libre está dividida en grupos, un sistema conexional. Parte de lo que yo quiero explicarles ya desde ahora es que en el mundo eclesial, particularmente dentro de lo que es el protestantismo, las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes, tienen varias formas de gobierno en lo que respecta a la iglesia. Hay congregaciones o denominaciones, perdón, que tienen un sistema congregacional. Por ejemplo, la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo, la Iglesia Presbiteriana, tiene un sistema de gobierno que es congregacional, donde básicamente la membresía es la que dirige en forma de voto básicamente todo lo que se va a hacer en la iglesia. El pastor se dedica básicamente a pastorear en términos espirituales la congregación, y ya la parte administrativa, la junta o el consistorio, es quien lleva las riendas del gobierno de la iglesia como tal. Y aún en forma nacional o global, estas iglesias congregacionales pues operan en base a un sistema, por así decir, democrático, ¿no? Y ya entonces tenemos el otro sistema, que es el sistema episcopal. El sistema episcopal es, por ejemplo, la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene un sistema de gobierno episcopal. La Iglesia Anglicana tiene un sistema episcopal. Y yo diría que la gran mayoría de las denominaciones pentecostales tienen un sistema episcopal. Y cuando hablamos de un sistema episcopal, estamos hablando de un sistema donde sí hay cierta relación entre el laicado y los clérigos, pero quien realmente tiene la voz decisiva al final de todo este proceso lo es los clérigos. El sistema de gobierno es regido mayormente por personas quienes ostentan títulos ya sea de pastor o obispo o presbítero o inclusive arzobispo, o en la iglesia católica que pudiéramos hablar de cardenal y papa. Así que estos sistemas episcopales son sistemas en los cuales no solamente la parte de administrar la palabra del Señor, pero aún la parte administrativa es en gran medida controlada y operada por el liderazgo o la jerarquía de la iglesia. Y cuando nos referimos a la Iglesia Metodista Libre, bueno, la Iglesia Metodista Libre procede de el sistema de la Iglesia Anglicana, así que tenemos una gran herencia de lo que es el sistema episcopal. No obstante, una de las cosas que hace interesante la forma de gobierno de la Iglesia Metodista Libre es que somos un sistema básicamente en gran medida congregacional y en gran medida episcopal. Pudiéramos decir que hemos tomado lo mejor de ambos mundos y los hemos combinado, y esa es la forma de gobierno que tenemos en estos momentos. Y debido a eso, pues entonces hemos establecido también un sistema conexional. Es decir, usted se encuentra en España en estos momentos y usted es parte de la Iglesia Metodista Libre en España, pero aparte de eso, usted también es parte de la Iglesia Metodista Libre en Europa, y también es usted parte de la Iglesia Metodista Libre a nivel mundial.
Eso es debido a que el sistema organizativo que tenemos es un sistema conexional y nos permite el que hayan gobiernos a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Cuando hablamos nosotros ya de gobiernos, estamos hablando también en términos de que la organización normativa de la Iglesia Metodista Libre a nivel regional son las conferencias anuales. Básicamente, la Iglesia Metodista Libre a nivel regional divide, digamos, países o divide provincias en regiones. Y esto varía de acuerdo a la cantidad de congregaciones. Es decir, hay estados o provincias las cuales tienen tantas congregaciones que tienen más de una conferencia anual. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el estado de Michigan, y en el estado de Michigan hay unas 3 conferencias anuales. Pese a que es un solo estado, pero hay 3 conferencias anuales porque la cantidad de iglesias metodistas libres que hay en esa parte de Estados Unidos es tanta que requiere el que tenga 3 superintendentes y 3 conferencias anuales. Así que eso va a variar. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, el Reino Unido tiene, en estos momentos, está dividido en 3, es una conferencia anual, una sola, pero tiene un equipo de líderes, que son 3 superintendentes quienes operan en cuanto a lo que es la administración de una sola conferencia. Así que eso va a depender del lugar en el cual se esté desarrollando la iglesia. Hay otras regiones que no tienen tantas iglesias, por ejemplo en el caso de Europa, donde no tenemos tantas congregaciones y básicamente pues lo que llamamos nosotros la conferencia europea, que realmente no es una conferencia porque no tenemos suficiente iglesia como para declararnos conferencia anual, pero básicamente somos ese grupo de congregaciones las cuales nos hemos conectado y estamos en estos momentos en ese fin y propósito y meta de que eventualmente ya en unos, yo confío en el Señor, que en un par de años, unos 2 años o algo así, podamos declararnos como conferencia anual, aquí específicamente lo que es la parte de Europa. La conferencia anual es parte de lo que es también la conferencia general. Y cuando hablamos nosotros de conferencias generales, bueno, las conferencias generales son los cuerpos gobernantes de la Iglesia Metodista Libre. Cada conferencia anual pertenece a una conferencia general. Por ejemplo, Reino Unido, que es una conferencia anual, lo que llamamos nosotros la conferencia europea, por así decir, somos parte de una conferencia general. Somos parte en estos momentos de la conferencia general de la Iglesia Metodista Libre de los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque fueron misioneros de los Estados Unidos quienes llegaron al Reino Unido para comenzar el trabajo de la Iglesia Metodista Libre en Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda. Y entonces, debido a eso, pues entonces la iglesia a nivel de conferencia general está en Estados Unidos. Y de igual forma, los misioneros quienes han llegado aquí a Europa son casi todos, digamos sobre el 98% de nuestros misioneros que han llegado aquí han sido misioneros de los Estados Unidos y ellos han comenzado el trabajo. Por lo tanto, las iglesias que pertenecen a esta región del mundo, en Europa, todavía somos parte de la Conferencia General de la Iglesia Metodista Libre de los Estados Unidos. Y una conferencia general puede estar constituida por una o más conferencias anuales. Hay lugares donde con una sola conferencia anual es tan grande que tienen ellos la oportunidad de tener una conferencia general. Otros lugares como Brasil, que tienen 2 conferencias anuales y las cuales están trabajando para el reino de Dios. Una es brasilera, la otra es japonesa, interesante, japoneses en Brasil, que han podido ellos llegar a tal punto en el cual pues ya tienen su conferencia general.
Eso va a variar de acuerdo a los países y a las regiones y a la cantidad de iglesias que hay en el mundo entero. Pero cada conferencia general tiene una o más conferencias anuales que son parte de ella. El otro término que está muy interrelacionado con lo que es las conferencias generales es la conferencia mundial. La conferencia mundial de la Iglesia Metodista Libre tiene como objetivo el coordinar las visiones de las diferentes conferencias generales. Todas las conferencias generales son parte de la conferencia mundial de la Iglesia Metodista Libre. Eso nos permite tener cohesión, eso nos permite el poder nosotros trabajar en una forma organizada. No hay nada peor que tener gente que, digamos, se llaman metodistas libres en África y tienen una visión diferente de lo que es la iglesia en Asia o de lo que es la iglesia en Australia o la iglesia en los Estados Unidos. Entonces sí, hay ciertas cosas que se hacen en forma regional, pero hay otras que son incambiables y que son las mismas en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los artículos de religión. Los artículos de religión de la Iglesia Metodista Libre son los mismos en cualquier parte del mundo. Usted se va a Burundi, o usted se va a Zimbabue, o usted va a la India, o quiere ir a Canadá. En cualquier lugar donde hay una Iglesia Metodista Libre, esos artículos de religión son exactamente los mismos, independientemente de la región del mundo. Sin embargo, hay otras cosas que tiene el libro de disciplina que una vez la iglesia se organiza en esa parte del mundo, digamos en la India, que hay unas 3 conferencias generales. En la India, pues ya digamos que 2/3 partes del libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre en la India es diferente a lo que vemos quizás en el libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos. Y eso es debido a que cada una de ellas tiene su carácter propio, su identidad propia. A la misma vez, es importante destacar el hecho de que la conferencia mundial es la que va a crear unidad de propósito, unidad de visión. Y la Iglesia Metodista Libre, pese a esas diferencias que vamos a ver en el libro de disciplina en algunas regiones alrededor del mundo, va a tener en términos generales la misma visión y el mismo concepto de alcance. Lo que también nos ayuda a poder canalizar esa visión clara es lo que llamamos nosotros el Consejo de Obispos. Y el Consejo de Obispos es formado por los obispos de todas las conferencias generales de la Iglesia Metodista Libre alrededor del mundo. Estos obispos se reúnen, tienen que reunir un mínimo de una vez al año. En muchas instancias se reúnen 3, 4 ocasiones en el año. Y con ese fin ellos logran el poder alcanzar la meta de que la visión sea una en todas partes y que la misma iglesia pueda caminar en la misma dirección independientemente de la contextualización que haya en los diversos países. Ahora bien, cuando hablamos nosotros del libro de disciplina, también pues, tenemos que entender que no todo lo que está en el libro de disciplina está escrito en una forma incambiable. El libro de disciplina puede enmendarse en una o totalmente. Así que esa es la realidad. El libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre puede enmendarse en parte o en su totalidad. Y esta libro de disciplina debe de estar, se requiere que debe estar en la mayor cantidad de idiomas disponibles alrededor del mundo. Claro que para poder tener nosotros la versión más cercana o la más reciente, perdón, ya en ese caso pues el libro está a la venta. Si usted quiere una versión gratis, pues casi siempre las versiones, por ejemplo la versión 2007, la versión 2011, son versiones que están ya gratis en el internet, pero aún esas versiones del 2007 y 2011 no tienen los cambios, son muy mínimos comparados con la última versión. Pero sí, pueden ocurrir cambios y la conferencia general como tal tiene la autoridad para hacer cambios acerca de esto. Claro, hay ciertos cambios que necesitan la aprobación de
la conferencia mundial de la Iglesia Metodista Libre. O sea, ninguna conferencia general por su cuenta va a tomar decisiones doctrinales, de cambios doctrinales que afecten el resto de la denominación. Por lo tanto, sí, hay ciertas partes del libro que requieren el que tenga el voto de la conferencia mundial. Puede enmendarse por voto mayoritario, pero necesita 2/3 partes de los delegados de la conferencia general para poder haber alguna enmienda. Y también cuando hablamos del voto, no solamente de la conferencia general, pero del voto de la conferencia mundial. Cambios a artículos de religión u otros segmentos importantes de esta constitución no podrán ser cambiados por un voto simple de una conferencia general. Es decir, ese concepto de que haya alguna conferencia general renegada, no, eso no va a ocurrir. Una conferencia general podrá abarcar más de una nación, pero no habrá más de una conferencia general por nación. Es decir, esto ocurre, excepto, tengo que aclarar que en lugares como la India o como la China, pues ya hay ciertas circunstancias que, pues, en estos momentos la India tiene 3 conferencias generales. Pero aparte de esas excepciones a la regla que han habido ya por la cantidad de años que la Iglesia Metodista Libre lleva operando, en estos momentos lo que dice el libro de disciplina a partir de este momento es que las conferencias generales con más no podrá abarcar más de una nación, podrá abarcar más de una nación, pero no habrá más de una conferencia general por país. Es decir, Europa puede tener una conferencia general de todos los países de Europa. Pero si España tuviese una iglesia metodista libre tan y tan grande que tuviese una conferencia general, bueno, es una conferencia general, no pueden haber 2 conferencias generales en España. Pudiera haber una conferencia general entre España, Portugal y Francia. Pero en estos momentos lo que indica es que Portugal no puede tener 2 conferencias generales o España no puede tener, ningún país puede tener más de una conferencia general. Los Estados Unidos, que es la iglesia madre, digamos, solamente tienen una conferencia general. Y cada conferencia general tendrá, por supuesto, una relación con la conferencia mundial. Y bajo ninguna circunstancia una conferencia general podrá votar para abandonar la denominación. Quizás haya un grupo, por ejemplo, en Egipto hubo una situación en la cual un grupo de iglesias con un obispo decidieron abandonar la Iglesia Metodista Libre. Pero eso ellos lo hicieron no como conferencia general, sino que fue que en forma independiente y arbitraria se reunieron aparte, no como conferencia general, sino aparte una reunión y decidieron ellos abandonar la Iglesia Metodista Libre y crearon ellos su propia versión de la Iglesia Metodista Libre. Eso ocurrió en Egipto. Pero bajo ninguna circunstancia el libro de disciplina prohíbe que ninguna conferencia general pueda votar para abandonar la denominación. Y ninguna iglesia podrá usar el nombre de Iglesia Metodista Libre sin el consentimiento de la conferencia mundial. Por ejemplo, España, cuando se comenzó el ministerio aquí de la Iglesia Metodista Libre en España, se tuvo la autorización de la Junta de Obispos de los Estados Unidos. Y los obispos de los Estados Unidos, por supuesto, tuvieron también la aprobación de la conferencia mundial para en alguna forma oficial tener el trabajo de la Iglesia Metodista Libre aquí en España. Ahora bien, ¿cómo un grupo de iglesias puede convertirse en una conferencia general? Bueno, el primer paso es que una conferencia anual o un grupo de conferencias anuales se unen y ellos solicitan el ser una conferencia general y básicamente en el caso nuestro en España, si creciéramos tan grande que pudiéramos tener esa bendición, digamos España y Portugal, pudiéramos decir que hay una conferencia anual en España y hay una conferencia anual en Portugal y que juntos decidimos el querer ser una conferencia general y lo que hacemos es que hacemos una petición a la Conferencia General de los Estados Unidos con el fin de que nos permitan ellos
el ser nosotros una conferencia general. Y básicamente lo que hacen es que el primer paso se llama conferencia general provisional. Y una conferencia general provisional recibe, digamos, cierta autoridad y autonomía que le ayudará en el proceso de convertirse en conferencia general en el futuro. No hay límite de tiempo. Puede estar ahí un año, como que pueden estar 20 años como conferencia general provisional. Podrán desarrollar su propia versión del libro de disciplina, podrán tener, digamos, desarrollar una fuerza financiera propia para sostener sus operaciones. Ahora, para poder nosotros ir a la Conferencia General de los Estados Unidos y hacer esa petición, pues tenemos que tener un mínimo de 3.000 miembros en plena comunión. Y tenemos que tener 20 presbíteros ordenados o 20 ministros ordenados. Y una vez tengamos todo eso y tengamos la aprobación tanto de la Conferencia General de los Estados Unidos como de la Conferencia Mundial, pues entonces se nombra un obispo, el cual será elegido por los delegados de la Conferencia General Provisional. En ese caso, hablando hipotéticamente de España y Portugal, pues los ministros de aquí serían los que en forma de voto, por medio del voto, elegirían a su propio obispo, quien será asesorado y entrenado por los obispos de la Conferencia General Patrocinadora, la cual en nuestro caso sería la Conferencia General de los Estados Unidos. Ahora bien, para que entonces esa Conferencia General Provisional se convierta en una Conferencia General autóctona o propia, totalmente independiente, bueno, pues tiene que tener una estructura organizada y efectiva, tiene que tener un sistema financiero autosostenible, debe de tener un sistema de asesoramiento y entrenamiento para sus pastores y diáconos, debe de tener un mínimo de 5.000 miembros en plena comunión y unos 30 presbíteros o ministros ordenados, debe tener un plan sistemático de multiplicación de iglesias y debe tener la capacidad de comunicación a través de la Conferencia General Provisional. Debe también presentar evidencias de que tienen una mayordomía responsable y, por supuesto, debe tener un equipo o un cuerpo de líderes quienes se encarguen de administrar las propiedades de acuerdo a las leyes del país. Y, por supuesto, la conferencia entonces general ya tendrá autoridad y autonomía en forma permanente. Ahora bien, cuando ya hablamos de lo que es la conferencia mundial, pues existe con el fin, como ya les mencioné, de facilitar la comunicación y la coordinación entre todas las conferencias generales de la Iglesia Metodista Libre alrededor del mundo. Y otro de sus propósitos es el de fomentar la expansión rápida del reino de Dios alrededor del mundo. La conferencia mundial tiene la autoridad de supervisión de las votaciones de las conferencias generales en cuanto a cambios en el libro de disciplina. Y la conferencia mundial tiene también autoridad jurídica con las disposiciones comunes del libro de disciplina y particularmente en su constitución en todas las conferencias generales. Y entonces, cuando vamos a lo que es el Consejo de Obispos, bueno, los obispos de las conferencias generales y las conferencias generales provisionales son parte de lo que es ese Consejo de Obispos y su propósito es el de tener una mejor comunicación entre todas las conferencias generales y conferencias generales provisionales. Y ya entonces, teniendo todo eso claro, podemos ya comenzar a entrar en la próxima semana con lo que es más detalles, las diversas formas que vemos nosotros en términos de lo que es las juntas administrativas, las formas de gobierno en más detalle a nivel de iglesia local, a nivel de conferencia anual, a nivel de conferencia general y de hecho vamos a hablar también de lo que es un distrito misionero, que es lo que es en estos momentos se encuentra España. España comenzó y en noviembre del año pasado, en la ciudad de Cartagena, se declaró a España como un distrito misionero y ya entonces estamos ya caminando en la dirección a eventualmente convertirnos en algún momento en lo que sería una conferencia anual. Así que, teniendo eso en cuenta, el libro de disciplina hace como una pausa
entre una parte y otra y nos lleva a hablarnos acerca de lo que es el peregrinaje cristiano. Esta sección es muy extensa y yo le pido a usted que usted en su tiempo libre pueda usted estudiarla y leerla más detalle. Pero yo básicamente he tomado 3 puntos que creo que son esenciales en cuanto a lo que es esta parte de lo que es el peregrinaje cristiano. Primeramente, los miembros de la Iglesia Metodista Libre aceptan los principios del pacto de membresía para su vida de madurez en Cristo. Es esencial que cuando usted, si es pastor o pastora, va a recibir a un miembro de la iglesia, la persona públicamente diga que se adhiere al pacto de membresía, porque eso va a indicar que la persona está comprometida no solamente con el cuerpo de Cristo como tal, pero también con la Iglesia Metodista Libre como institución. También nos habla esta parte del peregrinaje cristiano, que la Biblia nos muestra que tendremos un peregrinaje cristiano. Y esto es posible gracias al propósito eterno de Dios. Y el fin de este peregrinaje cristiano es el poder nosotros alcanzar y obtener la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, llegado a la medida de la plenitud de Cristo, como lo vemos nosotros en Efesios capítulo 4, verso 13. Bueno, hemos llegado hasta el final de este segmento. Confío en que cada uno de vosotros y vosotras estéis leyendo en más detalle, y con el favor del Señor, la próxima semana tendremos más acerca de lo que es este curso de historia y política de la Iglesia Metodista Libre. Que el Señor os continúe bendiciendo.